Bienvenidos, bienvenidas sean, a un nuevo vídeo cargado de salseo, exclusivas y todo lo que necesitas saber para estar al día con el mundo del espectáculo. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, una vez más, compartiendo este espacio de chismes jugosos y noticias candentes. Espero que estén cómodos, listos y preparadas porque hoy, mis queridos chismosos, traemos una noticia que honestamente ha provocado un terremoto en nuestras oficinas y ha dejado a todo el equipo completamente boquiabierto. Sí, lo adivinaron. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Esos dos turcos que con su química electrizante y talento innegable, lograron conquistar nuestros corazones en la inolvidable Erkenci. Han transcurrido varios años desde que finalizaron las grabaciones juntos, y cada uno ha trazado su propio camino profesional, explorando nuevos horizontes y desafiando sus propios límites. Sin embargo, la pregunta que siempre ha flotado en el ambiente como una melodía persistente es, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Existirá alguna posibilidad, por remota que sea, de presenciar nuevamente la magia que desprendían en pantalla, esa chispa que tanto nos cautivó y nos hizo suspirar? Pues bien, agárrense fuerte porque hoy les traemos información fresquísima, recién salida del horno de nuestros informantes más confiables, que podría, y subrayo la palabra podría, tener la respuesta a todas esas interrogantes que han mantenido a sus fans en vilo durante tanto tiempo. Pero ojo, mucho ojo. Antes de que nos lancemos de lleno a este festín de salseo y especulaciones, les pido con todo mi corazón, que se aseguren de estar suscritos a su canal favorito. Sí. Justo aquí abajito donde dice suscribirse, hagan clic en ese botón mágico y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes jugosos, exclusivas impactantes, noticias de última hora que te dejarán sin aliento y mucho más. No se lo pueden perder por nada del mundo. Así que ya lo saben, suscríbanse y conviértanse en parte de esta gran familia de amantes del espectáculo, donde la diversión y el salseo nunca terminan. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, pero necesaria, para que todos estén al tanto de las últimas novedades del canal, vamos a lo que realmente nos compete. Prepárense porque esto está que arde, señoras y señores. Como les comentaba, Can Yaman y Mehmet Özdemir, esos nombres que resuenan con pasión y admiración en nuestros oídos, han estado en boca de todos desde que protagonizaron la aclamada Erkenci. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual se podía cortar con un cuchillo de mantequilla y la gente, por supuesto, enloqueció. Todos, absolutamente todos, queríamos que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible. Y bueno, admitámoslo, hubo rumores que alimentaron nuestras esperanzas, hubo especulaciones que nos hicieron soñar despiertos, hubo fotos comprometedoras que desataron nuestra imaginación, pero al final, la cruda realidad se impuso y cada uno tomó su propio camino. Mehmet, como muchos de ustedes recordarán, se casó con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, aunque como ya sabemos, ese matrimonio no logró superar las pruebas del tiempo y terminó disolviéndose. Can, por su parte, ha estado completamente enfocado en su carrera profesional, protagonizando series de gran éxito en Italia y embarcándose en otros proyectos internacionales que le han permitido expandir sus horizontes y consolidarse como un actor de renombre a nivel mundial. Pero a pesar del paso del tiempo y la distancia física, la sombra de Erkenci como un fantasma persistente siempre los ha perseguido. Y es que seamos honestos y reconozcamos la verdad, esa serie fue un antes y un después en sus respectivas carreras. Los catapultó a la fama internacional de manera meteórica y los consolidó como dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, abriéndoles las puertas a un sinfín de oportunidades profesionales. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué estamos hablando de todo esto hoy? Porque este bombazo que nadie esperaba el 6 de marzo de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de todos los amantes del salseo. Pues la respuesta es simple y contundente, porque tenemos información exclusiva, obtenida de nuestras fuentes más confiables dentro de la industria del entretenimiento turco que sugiere, aunque con cautela, que Can Yaman y Mehmet Özdemir podrían estar a punto de volver a trabajar juntos. Sí, así como lo oyen, mi gente. La posibilidad de verlos nuevamente compartiendo pantalla es mucho más real de lo que podríamos haber imaginado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis queridos chismosos. Según nuestras fuentes, una importante y prestigiosa productora turca, cuyo nombre preferimos mantener en secreto por ahora para
Tejer la confidencialidad de la información y evitar posibles represalias, está preparando un nuevo proyecto televisivo que podría reunir a Khan y a Demet en un mismo set de grabación. Se trata, al parecer, de una serie de televisión que, según los primeros detalles que hemos podido recopilar, será una comedia romántica con toques de drama y misterio. Una combinación explosiva y sumamente atractiva que podría ser la fórmula perfecta para alcanzar el éxito y conquistar al público a nivel mundial. Pero, ¿cómo hemos llegado a obtener esta valiosa información? ¿Cómo hemos logrado desentrañar este secreto tan bien guardado? Bueno, resulta que uno de nuestros contactos dentro de la productora, un infiltrado de confianza que arriesga su puesto de trabajo para mantenerlos a ustedes informados, nos filtró algunos detalles jugosos sobre el proyecto, incluyendo el hecho de que Khan y Demet son, en este momento, las principales opciones que baraja la productora para protagonizar la serie. Sí, lo oyeron bien. Al parecer, la productora está apostando fuerte por reunir nuevamente a esta pareja icónica, que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y está dispuesta a hacer todo lo posible, dentro de los límites legales y éticos, para que este sueño se haga realidad. Ahora bien, es importante mantener los pies en la tierra y ser realistas. Aún no hay nada confirmado de manera oficial. Las negociaciones entre la productora y los representantes de Khan y Demet están en curso, y existen varios factores que podrían influir de manera significativa en la decisión final. Por ejemplo, las agendas de ambos actores son extremadamente apretadas y complejas, y coordinar sus tiempos y compromisos profesionales podría convertirse en un verdadero desafío logístico. Además, ambos actores han expresado en el pasado, en diversas entrevistas y declaraciones públicas, su deseo de explorar nuevos horizontes profesionales y no quedarse encasillados en el género de la comedia romántica, lo cual podría ser un obstáculo a superar. Sin embargo, la productora, consciente de la dificultad de la tarea, está ofreciendo incentivos sumamente atractivos y tentadores para convencer a Khan y a Demet de que se unan al proyecto. Se habla, entre bambalinas, de un presupuesto millonario para la producción de la serie, lo que garantizaría una calidad técnica y artística de primer nivel. También se menciona la contratación de un equipo de producción de renombre internacional, con profesionales experimentados en la creación de comedias románticas exitosas. Y por supuesto, la joya de la corona, una historia original y cautivadora que promete enganchar al público desde el primer episodio y catapultarlos nuevamente a la cima del éxito y el reconocimiento mundial. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. También hay un factor emocional que juega un papel fundamental en toda esta ecuación. Tanto Khan como Demet han reconocido en numerosas ocasiones, en entrevistas y apariciones públicas, el profundo cariño y respeto que se tienen mutuamente. A pesar de que su relación personal no terminó de la manera que muchos de sus fans esperábamos, siempre han mantenido una actitud cordial y profesional, demostrando una madurez y un saber estar dignos de admiración. Y seamos honestos y reconozcamos la verdad, la química que existe entre ellos es innegable e incuestionable. Cuando están juntos en pantalla, la magia surge de forma natural, como si fuera algo innato, y eso es algo que el público percibe y valora enormemente. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Veremos finalmente a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla en 2025, protagonizando una nueva serie que promete romper todos los récords de audiencia. La respuesta, lamentablemente, es incierta. La información que manejamos es prometedora, pero no definitiva. Sin embargo, la posibilidad está ahí latente y nosotros, como buenos amantes del chisme y del espectáculo, vamos a estar atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada declaración que hagan los involucrados, para mantenerlos informados al minuto de todo lo que suceda. Mientras tanto, podemos especular, podemos soñar, podemos imaginar cómo sería esta nueva serie con Khan y Demet como protagonistas. ¿Sería una historia de amor apasionada y llena de obstáculos que pondrían a prueba su relación? ¿O tal vez una comedia divertida y alocada que nos haga reír a carcajadas y olvidarnos de los problemas cotidianos? ¿O quizás un thriller intrigante y lleno de suspense que nos mantenga al borde del asiento, tratando de descubrir quién es el culpable? Las posibilidades son infinitas y eso es precisamente lo que hace que todo esto sea tan emocionante y nos mantenga enganchados a la espera de nuevas noticias. Lo que sí sabemos con certeza es que si Khan y Demet deciden unirse al proyecto, la serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Su talento, su carisma y su química inigualable son una garantía de éxito. Y otros como fans incondicionales de ambos actores, estaremos allí, en primera fila,
para apoyarlos y celebrar cada uno de sus logros. Ahora bien, hablando de fans, queremos saber qué opinan ustedes, mis queridos chismosos. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir nuevamente juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que la productora logrará convencerlos de unirse al proyecto? Déjenos sus comentarios aquí abajito. Queremos conocer su opinión y leer todas sus ideas. No se corten, exprésense libremente y compartan sus pensamientos con nosotros. Y mientras esperan ansiosamente a que les revelemos más detalles sobre este bombazo, que nadie esperaba el 6 de marzo de 2025, les invitamos a que repasen los mejores momentos de Can y Demet en Erkénticos. Revivan la magia, disfruten de la química, vuelvan a suspirar con sus escenas más románticas y sueñen con la posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla. También les recomendamos encarecidamente que sigan a Can y a Demet en sus redes sociales. Estén atentos a sus publicaciones, a sus historias, a sus entrevistas. Quién sabe, tal vez nos den alguna pista sutil sobre este proyecto secreto. Mantengan sus ojos bien abiertos y no pierdan detalle de nada. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Aquí les traeremos todas las novedades, todas las exclusivas, todos los chismes jugosos sobre Can Yaman, Demet Özdemir y todos sus artistas favoritos. No se lo pueden perder por nada del mundo. Además, tenemos preparado mucho contenido interesante para los próximos días. Vamos a hablar de los últimos proyectos de Can y Demet, vamos a analizar sus carreras, vamos a repasar sus mejores momentos y vamos a especular sobre su futuro. Así que ya lo saben, no se despeguen de nuestro canal y estén atentos a todas las novedades. Y ahora, volviendo al tema principal de este vídeo, queremos reiterar que la información que les hemos dado es exclusiva y que está basada en fuentes confiables. Sin embargo, es importante recordar que aún no hay nada confirmado y que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, les pedimos que tomen esta información con cautela y que no se hagan ilusiones demasiado pronto. Pero al mismo tiempo queremos transmitirles nuestro entusiasmo y nuestra esperanza de que Can y Demet decidan unirse al proyecto. Creemos que sería una oportunidad única para ambos actores de volver a conectar con su público y de demostrar su talento en un nuevo contexto. Y por supuesto, sería un regalo invaluable para todos nosotros, los fans incondicionales de Erkénticos, que aún soñamos con ver a Can y a Demet juntos en la pantalla, demostrando una vez más la magia que los convierte en una pareja inolvidable. Así que crucemos los dedos, pidámosle a los dioses turcos que iluminen el camino de Can y Demet y esperemos que la magia suceda. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyando sus carreras y sigamos soñando con la posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla, regalándonos momentos inolvidables. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y exclusivas sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que aquí los mantenemos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ahora, para recapitular brevemente los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo, hemos hablado de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie de televisión. Hemos compartido información exclusiva sobre el proyecto y hemos analizado los factores que podrían influir en la decisión final. Y también hemos invitado a la reflexión sobre el impacto que tendría esta reunión en sus carreras y en el corazón de sus fans. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir nuevamente juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó. Sí. Ese dedito arriba nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. También los invito a que compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Hagamos que este bombazo llegue a todos los rincones del mundo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Así que ya lo saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y dejen su comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.
Los quiero mucho. Adiós. Ampliación de la noticia, 4000 palabras asterisco. El contexto detrás de la posibilidad de un reencuentro asterisco. Para comprender la magnitud de esta potencial reunión, es crucial analizar el contexto actual en las carreras de Khan y Demet, así como la evolución de su relación personal. Tras el éxito arrollador de Erkenci-Kuş, ambos actores se enfrentaron a una encrucijada: ¿cómo capitalizar la fama repentina sin quedar atrapados en el mismo molde? Demet optó por una estrategia más conservadora, enfocándose en consolidar su imagen en Turquía con proyectos que exploraban diferentes facetas de su talento. Participó en series dramáticas como Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y comedias románticas como Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público en diversos géneros. Su matrimonio con Ozan Koç acaparó la atención mediática, aunque lamentablemente terminó en divorcio, un evento que la situó nuevamente en el ojo del huracán. Khan, por su parte, tomó una decisión más arriesgada y ambiciosa: conquistar el mercado internacional. Se trasladó a Italia, donde aprendió el idioma y protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, que le valió el reconocimiento del público italiano y le abrió las puertas a nuevas oportunidades en Europa. Su imagen de galán turco, combinada con su carisma y su esfuerzo por integrarse en la cultura italiana, lo convirtieron en una figura muy popular en el país. También ha participado en proyectos como Sandokan, una ambiciosa producción internacional. En cuanto a su relación personal, la realidad es que nunca se ha revelado la verdadera naturaleza de lo que ocurrió entre Khan y Demet tras las cámaras de Erkenci-Kuş. Los rumores de un romance fugaz nunca fueron confirmados, y ambos actores han mantenido una actitud discreta y respetuosa al hablar el uno del otro. Sin embargo, la química innegable que mostraron en pantalla y los gestos de complicidad que se observaron durante las entrevistas y eventos promocionales alimentaron las fantasías de sus fans, que aún sueñan con verlos juntos. La productora secreta y su ambicioso proyecto Como mencionamos anteriormente, una importante productora turca está detrás de este ambicioso proyecto que podría reunir a Khan y a Demet. Aunque no podemos revelar su nombre por razones de confidencialidad, podemos ofrecer algunos detalles sobre su trayectoria y su reputación en la industria. Se trata de una productora con una larga historia de éxitos, responsable de algunas de las series más populares y aclamadas de la televisión turca. Su sello se caracteriza por la calidad de sus producciones, la originalidad de sus historias y la capacidad de descubrir y promover nuevos talentos. El proyecto en cuestión es una comedia romántica con toques de drama y misterio, una combinación que, según los expertos, podría ser la clave del éxito. La historia gira en torno a dos personajes con personalidades opuestas que se ven obligados a trabajar juntos en una situación inesperada. A medida que superan los desafíos y se conocen mejor, surge una atracción irresistible entre ellos. Sin embargo, un secreto del pasado amenaza con destruir su felicidad. La productora considera que Khan y Demet son los actores ideales para dar vida a estos personajes, ya que su química en pantalla es inigualable y su talento es innegable. Además, creen que este proyecto podría representar una oportunidad única para que ambos actores demuestren su versatilidad y exploren nuevas facetas de su talento. Los obstáculos en el camino y las estrategias para superarlos. A pesar del entusiasmo y la determinación de la productora, existen varios obstáculos que podrían dificultar la realización de este proyecto. Uno de los principales desafíos es la disponibilidad de Khan y Demet. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales que cumplir, lo que podría complicar la coordinación de los tiempos de grabación. Además, ambos actores han expresado en el pasado su deseo de explorar nuevos géneros y roles que les permitan crecer como actores. Demet ha manifestado su interés en participar en proyectos dramáticos que le permitan demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Khan, por su parte, ha expresado su deseo de participar en producciones internacionales que le permitan trabajar con directores y actores de renombre mundial. Para superar estos obstáculos, la productora está dispuesta a ofrecer incentivos muy atractivos para convencer a Khan y a Demet de que se unan al proyecto. Se habla de un presupuesto millonario para la producción de la serie, lo que garantizaría una calidad técnica y artística de primer nivel. También se menciona la contratación de un equipo de producción de renombre internacional, con profesionales experimentados en la creación de comedias románticas exitosas.
Pero quizás el incentivo más importante es la oportunidad de trabajar juntos nuevamente y de revivir la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La productora cree que esta oportunidad podría ser irresistible para Can y Demet, que saben que su química en pantalla es un valor incalculable. *** El impacto en los fans y en la industria del entretenimiento ***. La noticia de una posible reunión de Can y Demet ha causado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans de ambos actores. Los hashtags #Can Demet Together y #Erkencikus Reunión se han convertido en tendencia mundial, y miles de fans han expresado su entusiasmo y su esperanza de verlos juntos nuevamente. La posibilidad de una reunión de Can y Demet no solo sería un gran acontecimiento para sus fans, sino también para la industria del entretenimiento turco. Una serie protagonizada por ambos actores tendría un gran impacto en la audiencia y podría generar millones de dólares en ingresos por publicidad y ventas internacionales. Además, esta reunión podría marcar el inicio de una nueva etapa en las carreras de Can y Demet, que podrían consolidarse como dos de los actores más importantes de Turquía y del mundo. ***, las preguntas que quedan pendientes y el futuro del proyecto ***. A pesar de la información que hemos revelado, aún quedan muchas preguntas pendientes sobre este proyecto. ¿Aceptarán Can y Demet la oferta de la productora? ¿Cuándo comenzarán las grabaciones? ¿Cuál será el título de la serie? ¿Cuándo se estrenará? Por el momento solo podemos especular sobre estas preguntas. Sin embargo, estamos seguros de que pronto tendremos más información para compartir con ustedes. Manténganse atentos a nuestro canal y a nuestras redes sociales, donde les informaremos de todas las novedades sobre este emocionante proyecto. Mientras tanto, sigamos soñando con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en la pantalla. La magia de Erkencikus aún vive en nuestros corazones.